Hola gente querida, colegas, amigos de la música. Hemos tenido muy buena repercusión con los órganos que venimos haciendo en estos reviews y hay muchísimas preguntas y muchas dudas que nuestros seguidores tienen. Entonces vamos a hacer otro modelo de Casio y voy a estar contando y explicando algunas de las dudas que nos dejan en los comentarios. Bueno gente, estamos con el CT-X700, un teclado portátil que tiene Casio dentro de sus líneas. En este caso es un modelo un poco más tradicional. Ya volvemos al viejo panel donde aparecen todas las funciones arriba, esas que a mí me gustan. Figuran todos los nombres de las canciones, de los ritmos, de los sonidos sobre el panel. También tenemos todas las funciones de elección, las funciones de grabación, toda la selección de ritmos y la botonera con los números para hacer todas esas selecciones de timbres y de ritmos. También viene con una especie de seda sobre los parlantes, así como venían aquellos primeros Casios de los años 80, que queda muy linda, es como una tela brillosa que queda muy bonita, y un lugar donde poder apoyar tu celular. Y si querés hacer algo o seguir algo que tengas en el celu, ya que tiene una conexión para poder trabajar con canciones desde tu celu, tenés un espacio donde podés apoyar tu celular sobre el panel del teclado. Viene con una tecla profunda, la tecla que se ve la parte cuadrada, visualmente queda un poco más linda que la tecla plana, y en la terminación de las teclas son brillosas, no como aquellos CT200 y 300 que venían con una terminación semimate, que les dije que me había gustado porque se deslizaba bien. En este caso viene con una tecla brillosa y que opone una buena resistencia. Teniendo en cuenta que no es acción martillo, está bueno que te haga trabajar un poco más los dedos. Por eso cuando digitas la tecla es un poquito más dura que un órgano normal. Bueno, ya una de las diferencias importantes y que realmente me gustó es que especificaba como que tenía algo como una fuente AIX o algo así. Bueno, esa fuente AIX que trae, previo a haberlo leído, me di cuenta que la calidad del sonido era muy buena, inclusive mejor que la del CT300, que ya me venía gustando, no así como la del CT200, que había sentido que la calidad era bastante floja. Todo tiene que ver con los valores, amigos, pero este órgano no está muy lejos del valor del CT300. Esta fuente AIX logra que la frecuencia de sonido sea un poco más amplia, es decir, tenés unos cuantos graves bastante más graves que los noté previamente y una buena definición en las notas agudas. La verdad que se nota eso en el momento que estén probando. Si tenés un teclado al lado del otro te das cuenta que la calidad cambia bastante y mejora bastante, teniendo en cuenta que son órganos de estudio. Bueno, trae las típicas funciones como el metrónomo, cambio de octavas, transpositor, y trae también una función de grabación. Esta función de grabación te permite hasta 5 canciones que contengan 6 pistas tocadas por vos. Trae una lección, se llama escuchar, ver y recordar. Te va nombrando melodías. Es un modo de aprendizaje bastante divertido y llevadero para el que recién se está iniciando. Este teclado tiene 600 tonos, 195 ritmos, donde tenés la posibilidad de armar 10 bancos propios, y trae 160 canciones que ya vienen predeterminadas. Vienen canciones canto a la alegría, canciones de Navidad, esas que se conocen a nivel mundial, y tiene 10 bancos para que vos puedas armar tus propias canciones. Hasta 320 KB podés guardar. Tiene reverberancia y chorus, 3 sensibilidades diferentes, trae una guía de acordes y trae un control de arpegio. Eso te permite estar tocando y que la misma base que vos vas usando en la mano izquierda vaya acoplándose a las melodías que haces con la mano derecha. Bueno, como siempre Casio, los materiales son de muy buena calidad. En este caso están un poquito mejor que lo demás. Está muy cercano al valor del CT300, por lo tanto si tienen la posibilidad y van a comprar un órgano, lo ideal es que prueben uno y otro.
Hay cosas que trae el CT300 como la función Dance con la que nos pusimos a bailar en el video anterior y la pasamos re bien, y otras cosas como el Cortana Play, que era ese programa que podías digitar como si fuera un juego, como si fuera el Guitar Hero, que el CT300 lo tiene y este modelo no. Lo veo un poco más adulto por ahí, o quizás más preparado para un aprendizaje de un adulto. Desde lo visual ya todo el panel está escrito con todas las palabras y todas las funciones bien claras acá arriba, y no tenés que andar buscando en la pantalla LCD. Viene con una pantalla iluminada que también está muy bien especificada, muestra el número del sonido, muestra los ritmos, muestra las notas musicales por solfeo, por tablatura. Está bien completito, está muy lindo el teclado. Tiene la posibilidad de una salida USB, podés trabajar como controlador si querés estar trabajando con VSTs, con sonidos de tu computadora, lo podés hacer. Tiene la posibilidad de ingresarle canciones, tiene una entrada de audio por plug chico, es decir, seguramente podés disparar alguna pista y tocar sobre ella. Tiene la entrada del pedal de sustain que no viene incluido, así todo tampoco el transformador, que es de 9 voltios, eso es algo que tendría que corregir Casio. Llegan sin la fuente de alimentación, por lo menos aquí a Argentina. Trae una salida auriculares y por esa salida de auriculares, si querés, podés reamplificarlo. Ahora, acá vamos a un punto importante que está en los comentarios de los órganos anteriores y es donde se arma el debate, y quiero que siga ese debate. Muchos me preguntan, yo quiero un órgano para poder tocar con mi banda. Es decir, según con cuánto dinero cuentes, puede ser una buena opción, no digo que no. Mi respuesta en sus preguntas es que no está hecho para eso. Es un órgano de estudio, es para estudiar, para poder iniciarte en el estudio de piano y más adelante poder pasar a un teclado o a un piano superior. Ahora, trae esa salida, trae una salida donde vos la podés conectar a un amplificador o a una placa de sonido para poder grabar o tocar con tu banda. Sí, la trae. El teclado no está preparado para eso. Es un órgano de estudio más que nada en la calidad de los sonidos. Son sonidos realmente para un estudiante que andan bien, pero no son para tocar en una banda. Si el dinero con el que dispones son 200 o 250 dólares, hay que responderle a los chicos de la banda como ellos se merecen. Entonces te compras uno de estos, lo llevas abajo del brazo hasta la sala de ensayo y ensayás con este órgano. Lo que yo considero un órgano como para poder tocar en una banda, si querés salir un poco profesional, salir a tocar a bares, hacer grabaciones, es un teclado de aproximadamente 400 dólares en adelante. Marcas hay muchas andan bien. Kawai anda bien, Yamaha anda bien, Casio anda bien, Korg anda bien, ni hablemos de Roland, de esas marcas superiores. Tienen teclados que te van a servir para tocar en una banda. Todas esas marcas tienen diferentes jerarquías en sus líneas, por lo tanto todo tiene que ver con lo que pagues. Es decir, todas las marcas tienen un teclado que compite contra el de la otra marca. Por eso, amigos, disfruten de esto. Si quieren tocar con el teclado más barato, va a ser un gran logro para ustedes, porque realmente es más dificultoso inclusive poder sacar un buen sonido de eso, pero no dejen de darse ese gusto de juntarse con sus amigos y poder disparar un par de canciones. Bueno, muchachos, la verdad que me gustó bastante. Es un teclado de estudio, pero que está bien hecho, bien terminado. Las funciones que necesitamos están, y lo veo un poco más adulto que los modelos CT100, CT200 y CT300. Para los que les gusta transportarlo y no usarlos con el transformador de corriente, se puede usar con 6 pilas AA, que lo que sí consumen bastante. Lo vas a poder usar seguramente algo de 3 horas, pero por las dudas llévate un par de pilas de repuesto.
Una de las cosas que no me gustó es que no trae el pitch bend, no tiene la rueda para poder subir o bajar la nota, que sí lo trae el CT300 y el 200. Para algunos géneros musicales esa rueda es necesaria. Si vas a hacer un solo de guitarra, las estiradas se hacen con eso. Si vas a hacer algún género tropical, hay algunos sonidos en los que necesitas esa rueda de pitch. Bueno, así que trae también algunos soniditos tipo sintetizador que, bueno, tienen bastante calidad. Realmente, si quieren ir a tocar una banda, ya no digo nada, hagan lo que quieran. No les respondo más las preguntas, vayan a tocar con este teclado de una banda. Para mí es para estudiar, pero si no, hay otra manera de solucionar el problema. No dejes a los vagos en banda y cargate el Casio CT700 y anda a tocar con este, que la vas a pasar divino. Y más después de algunas copas. Bueno, muchachos, quiero que me dejen en sus comentarios las preguntas que siempre me hacen y algunas nuevas también. Muchas gracias por seguirnos, por los mensajes que nos dejan, por toda la gente que está haciendo consultas por compras. La verdad que se sumó un montón de gente a las que le hemos llevado hasta sus ciudades el producto que compró y nos hicimos de mucha buena onda y muchos amigos nuevos. Agradecemos a todos los nuevos suscriptores. Nos pone muy contentos que compren productos gracias a estos reviews y que después nos hagan esos hermosos comentarios diciendo que les ayudaron. Por eso lo hacemos. Quiero que activen las notificaciones, que nos pongan un like, que nos ayuda mucho, y que sigan mirando otros videos que van a encontrar seguidos de este. Quédense en el canal, muchísimas gracias. Pueden seguirnos en Facebook e Instagram como La Sala Instrumentos. Los queremos mucho a todos. Hasta la próxima, amigos.